Hermanos, continuamos en la serie de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y como decíamos la semana pasada, la semana anterior, ya estamos llegando a la recta final de esta enseñanza. Miren, hermanos, quisiera para introducir y señalarles que existen tres pecados dentro de la categoría especial en nuestro corazón, porque subyacen a la raíz de todos los pecados. Y esos pecados son la incredulidad, el orgullo y la codicia. Y estos pecados están tan íntimamente relacionados entre sí que, hermanos, y aunque difieren ciertos aspectos que los definen, que difícilmente podríamos trazar los límites entre ellos. La incredulidad nos conduce al orgullo, el orgullo nos conduce a la codicia. Y en donde existe codicia, allí también hay orgullo e incredulidad. He ahí la raíz de esto. A lo largo de las Escrituras encontramos, hermanos, una serie de advertencias. Por favor. Una serie de advertencias contra la codicia por los bienes. Y la codicia es desear tanto, hermanos, una cosa que no tenemos al punto de que perdamos nuestro contentamiento con Dios. No es malo, hermanos, en sí mismo desear cosas que no tenemos, como que usemos los medios que Dios nos ha usado o nos ha dado, para obtener estas cosas, aún para prosperar materialmente. Sin embargo, hermanos, la Escritura resalta muchas veces que no podemos amar a las riquezas porque el afán de ser rico, el querer ser rico, pervierte el alma. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, pronunció quizás una advertencia, de hecho, muy tajante en Mateo 6:21, hablando del afán y la ansiedad en la cual muchos están cayendo. Él declaró, porque donde está vuestro corazón, allí también está porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Así que la codicia es un pecado tan terrible que corrompe y su corrupción llega hasta las partes más íntimas de nuestro ser. La codicia altera nuestras prioridades, arremete con nuestras relaciones personales, promueve divisiones, contiendas, despierta el resentimiento de envidia, de los celos, de los pleitos. Y hermanos, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada de estos falsos maestros, los maestros del error que estaban siendo llevados por toda esta clase de motivaciones impuras. Ahora bien, hermanos, entendemos, hermanos, que podemos ver que todos los problemas interpersonales están relacionados con el pecado de la codicia. Y si hay algo que el hombre codicia con todo su corazón, son las riquezas materiales. Y precisamente, hermanos, estas advertencias es la que Pablo hace a Timoteo. El apóstol Pablo hace a Timoteo. Recuerden que Pablo en esa sección que van de los versículos 3 al 10 está tratando con las motivaciones de Timoteo. Se le ha dado ciertas cosas para que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pero a la hora de hacerlo, Pablo quiere que Timoteo se guarde de las motivaciones que tiene al hacer tales cosas que él le instruye, que esas regulaciones que le pide que haga. Así que él no debe ser llevado por el ejemplo de estos maestros del error. Entonces, él nos proporciona a nosotros un medio a través del cual podemos examinar también nuestras vidas, no solamente a Timoteo, sino para que nosotros también hurguemos dentro de nuestro corazón realmente cuáles son las motivaciones que tenemos. Realmente nuestras motivaciones con hacer las cosas correctas son puras o son impuras. Nuestras motivaciones deben estar reguladas por la palabra de Dios, ya que vimos en primer lugar que las evidencias de poseer motivaciones incorrectas, eso es lo primero que vimos, las evidencias de poseer estas motivaciones incorrectas, y en segundo lugar, vimos la naturaleza de estas motivaciones incorrectas. Pero en la mañana de hoy me voy a dirigir al tercer encabezado que quedamos allí, ¿no? Y en la mañana de hoy vamos a hablar de cómo guardarnos de las motivaciones impuras. Si hemos hablado de qué son estas motivaciones, cómo se expresan estas motivaciones impuras, ahora cómo debemos guardarnos de ellas. Dice el apóstol Pablo, apártate de los tales. En el versículo 5 al final dice, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que yo deseo en esa mañana solamente
limitarme a estos versículos. Y noten que el apóstol Pablo empieza diciendo, pero, indicando de esta manera que él aún sigue conectado con lo que ya ha dicho de los maestros del error, y de los cuales Timoteo no debería seguir el ejemplo, ya que estos hombres vieron la piedad como un medio de ganancia. Y Timoteo debería guardarse de ser como estos hombres que hacían ciertas cosas supuestamente para el servicio de Dios, pero eran unos mercenarios, es decir, hacen lo que hacen únicamente por dinero. Sus motivaciones eran impuras y egoístas, y su amor no era por el Señor y su pueblo, su amor es el amor por el dinero. Baila un poquitico el volumen, hermano, por favor. Así que Pablo quería hacerle ver a Timoteo, hacerle ver que al hacer lo que él debería hacer, debería guardarse de ser movido por el amor a las riquezas terrenales. Noten, hermanos, que muchos hombres, no solamente estoy hablando de los falsos maestros, sino de personas que profesan ser creyentes, buscan al Señor con motivos inapropiados, incorrectos. Es decir, buscan por querer tener un bienestar material mucho mejor que el que tienen. No están contentos con lo que el Señor o la porción que el Señor les ha dado. Ellos anhelan una comodidad en este mundo. Su mundo o lo que ellos añoran es este mundo en sí. Así que acuérdense que decíamos que los mundanos son los que tienen la porción en esta tierra, decía el salmista. Sus motivos entonces, estos hombres eran motivaciones impuras, su amor no era por el Señor, su pueblo, y su pueblo, su amor es el amor al dinero. Esos hombres que se hacen maestros de la palabra son realmente hombres lobos disfrazados de ovejas que toman las cosas de Dios como fuente de ganancia. Ahora, Pablo quería hacerle ver a Timoteo que al hacer lo que él debería hacer, debería guardarse de ser movido por el amor a las riquezas terrenales. Por lo tanto, le dice al final del versículo 5, apártate de los tales. Y no solamente le dice a Timoteo, sino a cualquier persona que está a merced o bajo el cuidado de uno de estos falsos maestros. Cuídense, pero también le dice, apártese de los tales, porque estas cosas son contagiosas. Estas motivaciones también son contagiosas. Todos los que están expuestos a los maestros del error también son contagiados con esas motivaciones impuras, las cuales ellos también tienen. Y Pablo amonesta a los siervos de Cristo a que se abstengan de tener relaciones con tales individuos. No solo amonesta a Timoteo a no imitarlos, sino que le exhorta a esquivarlos como si fueran peligrosas plagas. Porque aún ellos abiertamente no se oponen al evangelio, mas por el contrario hacen falsa profesión de fe en él, y con todo su estado es contagioso. Ahora, yo estoy diciendo acá que estos hombres, hermanos, nunca van a hablar abiertamente que están en contra del evangelio de Jesucristo. Pero sutilmente, hermanos, sus motivaciones son impuras. Toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo dice, apártate de los tales. Además, si la multitud se da cuenta, hermanos, de que estamos en buenas relaciones con esos hombres, el peligro está en que ellos se metan entre nosotros con el disfraz de nuestra amistad. Uno diría, bueno, ¿por qué nuestra congregación no tiene comunión con otras iglesias en nuestra propia ciudad? Precisamente porque Pablo dice, apártate de los tales. Eso estaríamos dando a entender que aprobamos sus motivaciones impuras. Debemos pues esforzarnos hasta donde sea posible para que todos sepan que estamos tan lejos de aprobar lo que ellos hacen que ni siquiera se comunican con nosotros. Cuando escuchamos que estos hombres tergiversan por avaricia la palabra de Dios, que hacen mercadería de vosotros, como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:3, y que trafican con las almas de los hombres y con la salvación sin ninguna conmiseración, y que no tienen escrúpulos, hermanos, en encaminar a muchas almas por la senda ancha que conduce a la destrucción eterna, y aún ponen precio a lo que paguen o a lo que se pague por la redención de las almas. ¿Cuántos hermanos de estos falsos maestros, por todas las cosas que Dios nos ha dado por gracia, ellos cobran? Por eso encontramos los supuestos encuentros. Encontramos cosas que ellos cobran cuando todo lo que recibimos por gracia, de gracias damos, sin cobrar nada. Ese es el siervo de Dios que Dios ha llamado.
Es seguro que ellos arruinan las almas y también se burlan de la sangre de Jesucristo porque ellos dicen, es que la obra de Cristo no es suficiente. Yo voy a hacer lo que Cristo no hizo por ustedes. Y así muchas personas son arrastradas por esas motivaciones impuras. Y Pablo quería hacerle ver a Timoteo que al hacer lo que él debía hacer, debería guardarse de ser movido por el amor a las riquezas terrenales, ya que esta motivación es muy peligrosa en sí misma. Y por eso, en primer lugar, él señala 3 razones que Timoteo debería tener en cuenta de ser guardado por esa perversa motivación del amor al dinero. Pero en segundo lugar, le indica cuáles son los efectos que resultan de esta motivación impura, de manera que esta motivación no solo es peligrosa debido a su carácter, sino también debido a sus efectos, a los resultados que tendrá. Pero esta mañana, hermanos, solamente me voy a enfocar, yo sé que ese encabezado, que es el tercer encabezado de esta parte, tiene 2 enseñanzas, pero me voy a dedicar a la primera. Y voy a mirar, hermanos, si debemos guardarnos de las motivaciones impuras. Lo que primero Pablo le dice a Timoteo es, ¿por qué razones se debe guardar de estas motivaciones impuras? O sea que si debemos saber por qué debemos guardarnos, Pablo nos da las razones por las que debemos guardarnos. Vamos a hablar del carácter de las motivaciones impuras. Entonces, si usted quiere colocarle como título, razones para ser guardados de esta perversa motivación y más particularmente del amor a las riquezas de este mundo. O si usted quiere ponerlo, el amor al dinero. Hermanos, es necesario señalar aquí una vez más que estas advertencias se aplican no solo a todos los que tienen la responsabilidad de liderar la iglesia, de enseñar la palabra de Dios en la iglesia, sino también para todos los miembros de la congregación. Hermanos, no crea que esa palabra solamente Dios se la dirigía a los líderes de la iglesia, sino a todos los miembros de una iglesia. Todos sin duda vamos a ser presa o vamos a estar quizás vulnerables a estos deseos pecaminosos, a estas motivaciones impuras. Así que vamos a mirar 3 razones simplemente en esta mañana que nos guardarán o que nos ayudarán a guardarnos de estas motivaciones del amor al dinero. Y la primera razón por la cual debemos guardarnos del amor a las riquezas o al dinero es esta, porque el amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia. El amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad. Esos falsos maestros de los cuales Timoteo y en los cuales, hermanos, hoy estamos llenos en nuestra ciudad, en todo lugar, y de los cuales deberían guardarse y de los cuales Timoteo debería guardarse de seguir su camino, no solo manifiestan un evidente rechazo por la verdad, sino, hermanos, que además su enseñanza no produce una vida piadosa. Son arrogantes o ignorantes en cuanto a la verdad espiritual, sirven al dinero y no a Dios. En lugar de llevar a sus oyentes a mortificar la codicia, más bien la alimentan. Porque a ellos dicen, tú te mereces más de lo que tienes. No te conformes con esa casa, no te conformes con ese carro, no te conformes con ese trabajo, y llevan a no estar contentos con lo que tienen. Estos hombres, como dice el apóstol Judas, por lucro han seguido el error de Balaam y han abandonado el camino recto y se han extraviado. Pero para estos hombres la piedad no es más que un arte lucrativo. Es decir, ellos evalúan todo el cristianismo por lucro. Todo lo que hacen están pensando en cómo llenar sus bolsillos de dinero. No lo hacen por amor a las almas. No lo hacen por la gloria del Señor. Tal como si la revelación divina hubiera sido escrita a fin de servir a los fines de su codicia. Entendemos, hermanos, que todos los hombres en el interior hay unas demandas que piden ser satisfechas. La carne. Y la carne dice, dame, dame, así como la sanguijuela. Pues estos hombres, esa sanguijuela interna de las motivaciones impuras, los llevan a traficar con ella como mercancía puesta a la venta. Utilizan la misma piedad para ponerla como fuente de ganancia. Estos hombres, como muchos hoy, nublados por la codicia, pasan por alto la verdadera ganancia que es la piedad. Pero noten que aquí Pablo no dice que gran ganancia trae la piedad, como esos hombres entendían,
sino más bien Pablo dice, gran ganancia es la piedad en sí misma. No es el medio, él no está diciendo que la piedad trae ganancia, sino que la piedad en sí mismo es ganancia. Para estos falsos maestros, no vieron la piedad simplemente, ya estamos contentos, eso ya es ganancia, ser piadoso. No, utilizan la apariencia de piedad en ellos para obtener lo que los corazones codiciosos quieren alcanzar. Así que la palabra piedad, podríamos decir que viene del término griego eusebia, que significa devoción, reverencia o semejanza a Dios. Significa también una preocupación por la deidad y la reverencia por las cosas santas. Pero estos hombres no tienen ni una ni la otra. Significa esa preocupación. Jerry Bridges, en su libro La devoción a Dios en acción, define la piedad de esta manera. La piedad es aquella devoción a Dios que tiene como resultado una vida que agrada a Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Imitando a Dios. Y imitamos a Dios, hermanos, cuando nosotros nos conformamos a su carácter, mortificamos lo que no se parece y cultivamos las virtudes que nos hacen más semejantes a Él. Pero precisamente, al contrario, estos falsos maestros, en lugar de mortificar lo que no se parece a Cristo, alimentan y borran todo aquello que son las virtudes que deben cultivar. Así que la devoción es dedicación, es dedicarse a algo. Y es interesante que Jerry Bridges dice que la piedad es la devoción en acción que tiene como resultado una vida que agrada a Dios. En otras palabras, una persona piadosa es aquella que por encima de todas las cosas, note esto, anhela la comunión con Dios, por encima de todas las cosas. Por tanto, su vida se encuentra centrada en Dios y no en las riquezas de este mundo. Hay muchas personas, hermanos, que aunque dicen creer en Dios, aunque dicen buscar a Dios, no buscan a Dios por ser lo que es, sino por lo que Dios pueda darles. Alguien decía, no buscan al Dios de las bendiciones, sino buscan las bendiciones de Dios. Pero el problema con estos hombres de los que Pablo habla es que sus vidas no eran vidas centradas en Dios, sino en el dinero. Sus propósitos no eran tener comunión cercana, hermanos, e íntima, ni llevar a los que estaban bajo su cuidado a ese propósito. La meta de estos hombres no era el de conformarse al carácter de Cristo, no. El propósito de estos hombres es amasar las riquezas de este mundo. Y por eso encontramos hombres que no se conforman con lo que tienen. Estos falsos maestros nunca están contentos con lo que tienen. Ellos no pueden darse cuenta de que la vida del hombre no consiste en los muchos bienes que posee, como dijo el Señor en Lucas 12:15. Y les dijo, mirad, el Señor le dijo, mirad, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero ese pecado, esa motivación impura, ese pecado que lo engaña, le hace creer que entre más amase riquezas, más feliz va a ser, y es totalmente falso. Y así estos maestros no solamente son engañados por su propio pecado, sino que engañan a otros. Como dice Pablo en Timoteo, ellos son engañados y engañan también a otros. Así que la palabra que se traduce aquí como avaricia es muy descriptiva y literalmente significa sed de tener más, de tener siempre más y aún más. Por eso es que la enseñanza de ellos es, no te conformes con lo que tienes. Es como si un hombre que tiene sed tomara de un vaso de agua salada, pero lo único que tiene para saciarla es esa agua salada. Y dado que tiene la disposición solamente de esa agua, esto hace que tenga todavía más sed, de modo que sigue tomando más y más hasta que su sed lo mata. Y es tan perversa esta motivación, hermanos, que lleva a estos hombres a pasar por alto realmente lo que puede calmar su sed. El engaño está en que otras cosas, él suple, que piensa que esas cosas van a saciar su sed, pero olvida realmente lo que puede saciar su sed, una vida centrada en Dios. Satisfacer su alma, una genuina vida de piedad es lo que puede satisfacer el alma. Pero esta vida, estos maestros no promueven la piedad. Y hay muchos hombres que profesan la fe y no están buscando eso. Por eso el puritano Thomas Watson dijo con mucha razón, uno está entregado a la codicia cuando un corazón está tan entregado a las cosas terrenales que por amor a ellos renunciará a las celestiales.
¿Cuántos hombres, hermanos, simplemente renunciaron a las riquezas celestiales, no contentos con lo que tienen ahora, sino ambicionando las cosas de este mundo? Por eso Pablo le dice a Timoteo que se guarde estas cosas, son estas motivaciones impuras las que debemos evitar a toda costa, hermanos. Pero la persona verdaderamente piadosa, hermanos, no se interesa en enriquecerse, porque esa persona posee recursos interiores que le proporcionan la riqueza mucho mayores que la que este mundo le puede ofrecer. De hecho, él encuentra en la piedad la felicidad y el contentamiento que no pueden dar los bienes de este mundo. Por eso, con respecto a esta vida genuinamente piadosa, Pablo continúa diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, ¿por qué la piedad? La piedad como ganancia trae una actitud de contentamiento. Aquí contentamiento, hermanos, tiene como significado sentirse suficiente, pero no en el sentido negativo de jactancioso o arrogante. Esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento en un sentido positivo, significa estar satisfecho, no buscar otra cosa más que lo que uno tiene, es estar satisfechos en Dios. Esta es la vida de verdadera devoción, hermanos. Cuando una persona tiene la piedad como fuente de ganancia, una vida que está centrada en Dios, entiende que la porción que le ha dado Dios ni es más de lo que necesita, ni es menos de lo que él necesita. Es la porción adecuada. Él entiende, hermanos, que las cosas, que Dios es tan sabio, que si le daría más, le haría daño a su alma, y si le haría menos también. Por eso está contento con lo que tiene. Él entiende que Dios repartió a cada uno como Él quiere, porque entiende que es lo mejor para Él. De hecho, hermanos, sabemos, el individuo verdaderamente piadoso tiene paz para con Dios, gozo espiritual, seguridad de salvación, la convicción de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Venga escasez, venga abundancia, todas las cosas van a ayudar para bien. Y dice Pablo, y estos son los que conforme a su llamada, a su propósito, son llamados de conformarnos a Cristo. Por eso no siente necesidad de muchos bienes terrenales, porque él entiende que estas cosas no pueden satisfacer el alma. Y hermanos, es una insensatez pensar que las cosas terrenales, que las cosas materiales pueden saciar las cosas espirituales. Las cosas, el cuerpo físico se sacia con cosas terrenales, pero el alma no se sacia con cosas terrenales. De hecho, hermanos, de ahí tenemos la psiquiatría, que ella piensa que los problemas de salud espiritual se pueden aliviar con medicamentos físicos. Hermanos, el cuerpo, si bien nosotros entendemos, necesita medicamentos para la salud física, pero la única medicina, digámoslo así, hermanos, que puede sanar y puede aliviar la enfermedad del alma se llama la bendita y gloriosa palabra del Señor. Él está contento con eso, él tiene todo. No solamente Dios suple las partes para su cuerpo, sino también espiritual. Esta es la vida de verdadera devoción. Por eso él no siente necesidad de todo esto, por eso está contento con lo que tiene. Ese contentamiento viene de Dios, y esta verdad es la que Pablo enseña en 2 Corintios 3:5. Dice, no sea que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Noten que cuando yo dije contentamiento, dice una vida en que nosotros nos sentimos suficientes, pero no por nosotros mismos, sino por lo que Dios nos da a nosotros, por la porción que Dios nos da. No por lo que nosotros producimos, sino por lo que Dios llena nuestras manos con su favor. Y en 2 Corintios 9:8 añade, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Noten que todo lo que Dios nos ha dado tiene un propósito, para llevar a cabo toda buena obra. Para el creyente, el contentamiento es más que una simple virtud humana. Se basa en la suficiencia provista por Dios. Dios, tú me has dado esto, para mí es suficiente. No anhelo más
de lo que tengo, ni menos de lo que tú me has dado. El amor al dinero, hermanos, ¿sabe qué? Priva a una persona de este contentamiento, desconociendo de este modo la verdadera ganancia que proporciona la piedad. La verdadera piedad produce contentamiento. Para Dios, una persona verdaderamente rica, hermanos, y no nos interesa la perspectiva que tiene el mundo de nosotros, nos interesa la visión o perspectiva que tiene Dios de nosotros. Porque para Dios una persona verdaderamente rica es la que ha aprendido a contentarse con lo que tiene. Hermanos, esa persona puede tener lo necesario. Ante los hombres puede ser pobre, pero para Dios es rico. ¿Por qué? Porque ha aprendido a contentarse con lo que tiene. La persona más rica es la que no necesita nada más. Cuando se le preguntó, hermanos, a un filósofo epicúreo por el secreto del contentamiento, le preguntaron a ese filósofo, bueno, ¿cuál es el secreto, la clave del contentamiento? Él respondió, y me parece muy acertadas las palabras de él: el secreto del contentamiento no es añadir a las posesiones del hombre, sino quitar de sus deseos. No es añadir a lo que tenemos, sino es quitar esa ambición por querer tener más. Así que el más rico es el que desea menos. Y Agur lo expresa de esta manera. Me parece muy sensata las palabras de Agur. Proverbios 39 dice exactamente eso: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza, pero tampoco ni riqueza, ni más ni menos. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Noten las palabras de Agur. Hay un balance, contento, no me des más ni me des menos, o no me des menos ni tampoco más. Manténme con lo que es necesario. Hermanos, la pregunta es, ¿quién sabe qué es lo necesario para nosotros? Nosotros no, Dios la sabe. Por eso dice, hermanos, cuando nosotros oramos por nuestras necesidades. Es una muestra de dependencia a Dios. Pero una de las cosas que señalamos, que Pablo dice, antes de decir que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, en Romanos 8:26, él dice lo siguiente, dice que orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Es decir, hermanos, saber lo que realmente necesitamos, no lo sabemos. Por eso esta oración de Agur es tan pertinente para poder guardarnos de los motivos impuros de la codicia. Una persona piadosa no está motivada por el amor al dinero, sino por la reverencia, hermanos, por el amor y el deseo por Dios. Van a brotar tres cosas debido a su vida centrada en Dios: reverencia, amor y anhelos por Él. Busca la verdadera riqueza del contentamiento espiritual que viene de una total confianza de un Dios todo suficiente. Juan Calvino lo dice así. Dice al respecto: las personas piadosas, cuando no desean nada, sino que están satisfechos con su humilde condición, han obtenido ya un gran provecho. Si entendemos que esto ha de ser suficiencia de riquezas, y por mi parte me gusta esa opinión tanto como la otra, será una promesa como la que está en el libro de los Salmos. Dice él: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, o sea, una vida de devoción piadosa, no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo Calvino, citando este texto, es: ellos saben que Dios le ha dado la porción justa de lo que necesitan. El Señor sigue diciendo Calvino, el Señor está siempre presente con su pueblo, y tanto como sea suficiente para su necesidad. Y sigue diciendo él de su plenitud otorgará a cada uno su porción. Entonces la verdadera felicidad consiste en la piedad, y esta suficiencia puede considerarse como un argumento en la ganancia. ¿Por qué la piedad es ganancia? Porque en la piedad la riqueza más grande es temer a Dios, es amar a Dios, es tenerlo a Él. Y entendemos en esa motivación, ¿no?, es que Dios nos da lo que es suficiente porque nos ama. Ninguna cantidad, hermanos, de dinero podrá satisfacer nuestras almas, no podrá compensar la falta de contentamiento. Salomón en Eclesiastés 5:10 lo resume así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. Nunca un alma será satisfecha por los bienes que posee.
El pecado le hace creer esto. De hecho, hermanos, como cristianos, entendemos que el pecado de la codicia remanente está en nosotros. Y muchas veces cuando estamos pasando por circunstancias de escasez, quizá estemos pensando, ay, si tuviera más estaría bien. Pero hermanos, Dios providencial y soberanamente ha permitido que esa ocasión surja, pero tú debes entender que estas cosas Dios las permite para tu bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. De hecho, hermanos, noten lo que dice Eclesiastés hace más, hermanos, de unos 3.500 años. En Eclesiastés 5 él dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Hermanos, ¿qué es lo que piensa? El hombre piensa dos cosas, o trata de alcanzar cuando desea tener más dinero. Primero, tener una vida fácil, y segundo, ser feliz. Pero al contrario, vamos a mirar, hermanos, que ni la vida fácil se obtiene teniendo más riquezas, ni la felicidad se alcanza teniendo muchas riquezas. De hecho, uno de los hombres, quien fue uno de los más ricos del mundo, me estoy refiriendo a John Davison Rockefeller, dijo una vez, noten, un hombre de los más ricos del mundo, dijo, he hecho millones, pero no me han traído felicidad alguna. ¿Qué palabras de este hombre? Un hombre que realmente ha nadado en la caudalidad de las riquezas. ¿Y qué dijo este hombre? No me han traído ninguna felicidad. Cornelio Vanderbilt fue el primer magnate de los Estados Unidos, añadió lo siguiente. Mire lo que dice, el ocuparse de millones es una carga muy grande. No hay placer alguno en eso. Es como queriendo decir, yo vivía bien hasta que fui rico. Viví bien hasta que me hice rico. Es decir, que en verdad, ser rico no es quitar la carga, es aumentar la carga. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo que debemos cuidarnos. El millonario John Jacob Astor, quien fue el hombre, el pasajero más rico del Titanic, ¿se acuerda del Titanic, no? El que se hundió. El hombre más rico del Titanic, hermanos, se describió como el hombre más desdichado de la tierra y era el hombre más rico sobre ese barco. Rockefeller dijo también, el hombre más pobre que conozco es el que más tiene dinero. Note lo que él dice, el hombre más pobre que conozco es el que nada más tiene dinero. Y alguien dijo de la misma manera, hay hombres tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y es verdad, hermanos. Si no tenemos piedad, si no somos piadosos, somos tan pobres que lo único que tenemos es dinero. Dios ve a los hombres que no están contentos, los ve como hombres miserables, aunque tengan muchas riquezas. El amor al dinero y el contentamiento se excluyen mutuamente. Donde está el contentamiento no existe la codicia, y donde está la codicia no existe el contentamiento. La vida del hombre codicioso gira en torno a los bienes de este mundo. Por el contrario, la vida del piadoso gira en torno a Dios. Su centro es Dios, no el dinero. Su confianza, su esperanza, su dependencia está puesta en Dios y no en la riqueza de este mundo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiera lo más valioso, su alma? Pero Pablo nos da una segunda razón a nosotros, bueno, primariamente a Timoteo y a nosotros, para evitar que él fuera movido por el amor a las riquezas. Hermanos, si en realidad queremos guardarnos de esta motivación impura, la segunda razón que Pablo nos da es esta, porque el amor al dinero se concentra en lo temporal. El amor al dinero se concentra en lo temporal. Dice, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Note esto. Lo tonto que es apegarse a los bienes de este mundo. Nada hemos traído. ¿Cómo nacimos, hermanos? Sin nada. Pablo añade esta segunda razón con el fin de fijar un límite a la suficiencia, es decir, que tengamos control sobre el uso de las posesiones. Y como podemos notar, es claro que el apóstol Pablo está pensando en el famoso dicho de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Y cuál es esa razón? En primer lugar, dice Pablo, nada hemos traído a este mundo, hermanos. Hermanos, cuando nacimos, llegamos sin nada a este mundo.
Nadie puede alegar que cuando nació traía entre sus manos una cuenta bancaria o las escrituras de bienes raíces o varias cabezas de ganado. La única cabeza es la que tenía puesta, pero cabezas de ganado no tenía. Por eso Job, al contemplar, hermano, la cruda realidad de esta vida, dice él, desnudo salí del vientre de mi madre. Y Job razona a partir del estado corriente de la vida humana que nada de los bienes de este mundo o de los bienes, hermanos, de este mundo traemos al mundo, sino que recibimos de Dios por medio de otras personas. Todo lo que tenemos quizá es de nuestros padres. Y Dios se los ha dado por su pura misericordia. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Recibimos bendiciones en este mundo de Dios. Todo lo que tenemos lo recibimos de Dios por medio de nuestros padres, quizá. Pero nacemos sin nada, hermanos. Pero Pablo añade en segundo lugar, y sin duda nada podremos sacar. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Salomón dice algo similar en el libro de Eclesiastés 5:15. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Él añade algo, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. El peor negocio, hermanos, que el hombre puede hacer alguno es solamente trabajar por esta vida presente del aquí y el ahora. Es un mal negocio. Hermanos, si usted no trabajó, o amigo, para hacer riquezas en el cielo, le cuento que su tiempo fue perdido en este mundo. Las personas cuyas vidas están controladas por el amor a las riquezas de este mundo dedican su tiempo a las riquezas de aquí y el ahora, pero desconocen las cosas que tienen un valor eterno. Estas personas hacen un mal negocio porque ponen todo su empeño, todo su tiempo, toda su vida, todos los anhelos en las cosas que son meramente temporales. Cosas con las cuales no llegaron a este mundo y que sin duda nada podremos llevar cuando tengamos que partir de este mundo. Un día, hermanos, hay una historia de que en un pueblo murieron dos hombres. No sé si la he contado ya, pero murieron dos hombres. El uno era un mendigo, un hombre de la calle, y el otro era uno de los más ricos de ese pueblo. Y hermanos, lo triste es que ninguno de ellos se llevó lo que tenía. Ni el mendigo no logró nada que tenía, ni el millonario se llevó las cosas que poseía. Terminaron los iguales en la misma condición. Ahora, ¿fue buen negocio el del rico? Hizo lo mismo que el mendigo, no se llevó absolutamente nada. Ah, pero ellos sí tienen tiempo. Sí tienen tiempo para las cosas de este mundo. Para Dios no hay tiempo. Para las cosas de Dios no hay dinero. Pero ellos no tienen tiempo ni gastan el más mínimo esfuerzo por hacer las riquezas en los cielos, por las riquezas que son eternas. Y la pregunta es, ¿quién es tan insensato que trabaje tan duramente por cosas que solamente van a tener por un rato? Hermano, pregunto, ¿quién es tan necio de hacer riquezas que solamente van a tener por un momento? Proverbios 27:24 advierte que las riquezas de este mundo no duran para siempre. El día que mueras, si solo trabajaste por las riquezas temporales de este mundo y no hiciste nada por las celestiales, más allá de esta vida, no tendrás nada, en absolutamente nada, será para ti solo miseria, porque eso alguien dijo, hermanos, con mucha razón, que los carros fúnebres no transportan remolques, porque nada te vas a llevar. Si usted ve la historia del rico y Lázaro, que ese rico, a pesar de que era lleno de abundancia de bienes, no tenía ni una gota de agua con que refrescar su sed allá en el infierno. Porque él no hizo riquezas para la vida eterna. Él se dedicó a aquí y el ahora. Nuestro Señor tuvo mucho que decir sobre la necedad de buscar las riquezas temporales. Mateo 6:19 y 20 dijo, no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Por donde la polilla y el orín se corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Y es verdad, hermanos. A veces compramos algo, un traje, unos zapatos que nos gustan, pero al tiempo que es, dejan de ser, se envejecen y se deterioran y nada es para siempre.
Pero también va más allá, morimos y ¿qué nos llevamos? Versículo 20 dice él, si no aseo, dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde los ladrones no minan ni hurtan. Hagan tesoros, enfóquense en allá. Trabajen, empeñen su tiempo por esto. Gasten tiempo para estudiar la Biblia, congréguense constantemente, dedíquense al Señor, hagan tesoros en los cielos. Pero, ¿por qué se ocupan tanto por esta vida? Buscar primeramente el reino de Dios. Es el llamado. Marcos 8:36 añade, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en Lucas 12, 15 y 21, el Señor Jesús utilizó una parábola para ilustrar esta verdad. En Lucas 12, 15 dijo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Note esto, guardaos de toda avaricia, guardaos de esta mala motivación impura. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo dónde guardar mis frutos. No tengo dónde guardar mis frutos. Era tantas las cosas que no tenía dónde guardarlas. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Eso es lo que piensa el hombre cuando está enfocado en el aquí y el ahora. Y note, él mismo se hablaba a sí mismo. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero ¿cuál es el problema? Repósate, come, beba y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahí le quedó todo su esfuerzo, todo el tiempo que gastó, no le quedó en nada en absoluto. Por eso, hermanos, aquí es que Pablo nos guarda de motivaciones impuras. ¿Por qué? Porque nos mueve a abrazar cosas que son temporales. El Señor nos dice aquí que no atesoremos las cosas terrenales, que no hagamos de ellas nuestro tesoro. No debemos vivir acumulando tales cosas como si nuestra felicidad dependiera de ellas. Esta es una advertencia muy seria que usted debe tomar con mucho cuidado, que está aquí presente. Que comience a hacer un inventario, que emprenda la grave tarea de preguntarse una y otra vez, ¿soy yo quizás ese hombre codicioso? ¿A qué le estoy gastando más tiempo? ¿A las cosas de Dios o a las cosas de este mundo? ¿Experimento el gozo de dar para las buenas causas? ¿O soy quizás la persona más egoísta? ¿Tengo una pasión desordenada por las posesiones de los bienes materiales? ¿De tener honor, prestigio, poder y posición? En suma, ¿soy codicioso? ¿Toda mi vida está centrada en las riquezas o está centrada en Dios? Hermanos, ¿en qué ocupas la mayor parte de tu tiempo? ¿En las cosas de Dios o en los asuntos de este mundo? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Estar centrados así en las posesiones temporales como para perder las riquezas eternas es el colmo de la necedad, hermanos. Es tonto. Yo no veo una persona, hermanos, más tonta que la que hace este negocio. Olvidarse de lo que es perdurable por ocuparse de cosas que son pasajeras. Ahora, ¿qué significa hacer tesoros en el cielo? Hacer tesoros en el cielo es hacer cualquier cosa en la tierra cuyos efectos duren por la eternidad. Hermanos, hacer tesoros en los cielos es hacer tesoros en el cielo, es hacer cualquier cosa en la tierra cuyos efectos duren por la eternidad. Es atesorar todo aquello que podemos llevar con el alma a la hora de la muerte. Hermanos, lo único que podremos llevar y que podemos encontrarnos para la eternidad es aquel que trabajó por los bienes espirituales. Nada material podemos sacar de aquí, pero llevaremos con nosotros nuestra alma. Este es el único lugar en el que podemos guardar con seguridad nuestro tesoro, porque en esta tierra no hay nada, no hay un lugar seguro. Pero quisiera, hermanos, aquí dar una nota de balance para que no me vayan a malinterpretar. No estamos diciendo aquí, hermanos, que no debamos trabajar para suplir para nuestras necesidades. Porque alguien va a decir, bueno, como debemos estar contentos, pues ya no trabajo. Renuncié al trabajo, hermanos. No. Hermanos,
eso no significa eso. No es que no debamos trabajar para suplir para nuestras necesidades y las de nuestra familia en completa conciencia y dependencia de Dios y con gratitud a Él. Pablo ya nos había dicho en el capítulo 5, versículo 8, de esta manera, que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También se nos ha dicho, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, en 2 de Tesalonicenses 3:10. Así que este texto tampoco prohíbe, hermanos, que seamos prudentes y ahorremos para el futuro. No es que vaya a pensar otro hermano, acuérdense que cualquier acumulación de bienes es codicia. Y usted no puede ahorrar, hermano, no. Porque la misma Biblia dice que nos abstengamos. El problema no es hacerlo, el problema es con qué motivación lo hacemos. Salomón ilustra con una hormiga que debemos ser sabios y guardar para los días malos. Hermanos, debemos trabajar y guardar para los días malos, como hacen las hormigas. La hormiga es previsora y un hombre que no es previsor es un insensato, dice la Biblia. Hermanos, yo sé que hay tiempos buenos, pero hay personas, hermanos, que no saben administrar bien los bienes, se gastan cosas que no son necesarias. Hermanos, lo que es lujo es ostentación. Hermanos, muchas veces los lujos que una persona se da muchas veces, no todas las veces, pero la mayoría de las veces son motivadas por el deseo de buscar la aprobación de los hombres del mundo. Por promoverse y por decir yo sí tengo y promover con un orgullo en su corazón. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 12:14 que los padres, en el caso de atesorar, dice que los padres atesoran para los hijos. Por cierto, si el Señor nos quiere enriquecer por medio de nuestro trabajo, lo hará. Porque Jehová empobrece y Él enriquece. Pero el hecho de que tengamos contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación en que estemos, eso no elimina nuestra responsabilidad de hacer un uso responsable de los medios que tenemos a la mano para progresar. Pero para poder, hermanos, para poder proveer un mejor medio de vida a los nuestros y alcanzar mejor oportunidad de servirle a Dios con nuestros bienes. Mire la motivación. Si trabajamos y obtenemos, no es porque estemos descontentos con lo que tenemos. Es porque queremos servir a Dios con nuestros bienes. Bueno, queremos que la obra de Dios no sufra económicamente. Entonces, porque yo quisiera trabajar más para tener y para ayudar a la obra y a los necesitados. Hermanos, cuán útil y beneficioso es el dinero cuando se encuentra en buenas manos, hermanos. Cuando hermanos, cuán útil y beneficioso eso, cuando se beneficia la obra de Dios, cuando se prospera un hombre preocupado por la expansión del reino de Dios. Eso qué bueno es, hermano. De manera que la Biblia, hermano, no nos enseña que ser rico sea pecado. No estamos diciendo que si usted es rico está pecando, no. Muchos hombres de Dios del Antiguo Testamento fueron ricos, como Abraham, Job, Salomón, fueron muy ricos. No es pecado ser rico, el pecado es querer serlo. Es querer serlo, es no estar contento con lo que tiene. El que quiere ser rico es porque no está contento con lo que tiene. Y lo que estamos señalando aquí es que uno no olvide el principio establecido claramente. Aquí debemos decir, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es cuestión de poner en orden la lista de prioridades. Primero las cosas celestiales, luego las terrenales. Debe ser primero su reino y su justicia, luego las añadiduras. Así que el Señor no prohíbe en este texto es hacer tesoros, lo que prohíbe es hacer tesoros en la tierra, pero el propósito de la vida del hombre no es acumular posesiones terrenales como el dinero, fama, prestigio, comodidad, deleite, todo aquello que no podremos llevarnos cuando partamos del mundo. Por tanto, dice el Señor, no hagan de estas cosas el fin de su existencia. Y esto es lo que el Señor prohíbe, hermanos. No es pecado, hermanos, ser rico, el pecado es quererlo ser. Y hay personas que son ricos porque fueron responsables con sus tareas. Fueron sabios al hacer sus negocios. Ser rico no es lo que el Señor condena. Lo que Él condena es querer serlo, porque el que quiere ser rico es porque no está contento con lo que tiene. Y esto nos lleva a la última razón. Y la pregunta es, entonces, como hemos visto, entonces, hermanos, la primera razón por la que debemos guardarnos del amor al dinero es porque el amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia, que es la piedad. Y la segunda razón es porque el amor al dinero se concentra en lo temporal. Pero la pregunta
surge el tercer punto. ¿Por qué debemos guardarnos del amor a las riquezas de este mundo? Tercera razón. Porque el amor al dinero confunde la sencillez de la vida. El amor al dinero confunde la sencillez de la vida. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, es una realidad que cuando más dinero se tiene y más bienes terrenales se tienen, tanto más se compleja la vida. Hermanos, la vida no se hace más fácil con mayor riqueza, se hace más complicada. ¿Recuerdan lo que dijo Rockefeller, no? No, él no se hizo más fácil, añadió más carga a su vida cuando fue rico. En realidad, en cuanto más dinero y bien se tiene, tanto más compleja se hace la vida. De manera reflexiva, Salomón dijo en Eclesiastés 5:11, cuando aumentan los bienes, también aumenta los que lo consumen. Ustedes no saben que las personas, que entre más tengan, más se le añaden obligaciones. Sigue diciendo Salomón, ¿qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Hermanos, mientras más riquezas tiene un hombre, más personas deberá mantener, mejor es la casa que debe mantener, más sirvientes deben emplear. Y en cierta medida, hermanos, cuando aumentan las riquezas, aumentan también más las preocupaciones. O sea, si usted quiere ser rico, es que quiere aumentar más las preocupaciones y más las cargas. Henry Ford, otro de los hombres más ricos que de los autos a gasolina, fue el primero. Uno de los hombres más ricos del mundo en una ocasión dijo que él era más feliz haciendo el trabajo mecánico que siendo rico. Él añoraba ser lo que antes era y ahora ser rico para él es una carga. Aquí encuentro muy acertadas las palabras del puritano Matthew Henry. Él dice, el sueño del trabajador es dulce. O sea, el que trabaja sin ser rico. No solo porque está cansado, sino porque tiene pocas preocupaciones que interrumpen su sueño. Usted ha visto, hay ricos hermanos que no duermen. Hay ricos que dicen, yo dormía más cuando tenía lo necesario que ahora que tengo mucho. El sueño del cristiano diligente y su sueño largo son dulces, habiéndose entregado él mismo y su tiempo al servicio a Dios. Puede reposar alegremente en Dios como su reposo. Es decir, lo que Matthew Henry está diciendo, bueno, un cristiano puede ser rico, pero hermanos, como su confianza no está en las riquezas, él descansa en ¿quién? En el Señor y pone su esperanza, entonces no le preocupa tanto. El problema es que el rico pone tanto las esperanzas en las riquezas que él sueña con pesadillas pensando cuándo estas esperanzas se le van a ir cuando se acabe el dinero. Pero los que, sigue diciendo Matthew Henry, pero los que tienen todo lo demás, a menudo no logran asegurar una buena noche de sueño, su abundancia interrumpe su reposo. Hermanos, la vida del hombre no es más simple cuando tiene más bienes materiales. Yo sé que muchos han pensado, ay, si yo tuviera tanto. Muchos suspiran diciendo en sus corazones, ay, si yo tuviera mucho dinero, mi vida sería más fácil. Mentiras, hermanos. Eso no es así. Más complicada se hace tu vida. Pero eso no es verdad. Las riquezas materiales demandan tiempo y energía que pudiesen emplearse para hacer tesoros en los cielos, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, la historia de un puritano que decía, ese día ese hombre estaba triste y llegaron sus amigos y le preguntaron, pero ¿por qué tu rostro está tan decaído? ¿Por qué tu semblante está con tan poco ánimo? Y él contestó, ay, si ustedes supieran, y he acabado de recibir una herencia innumerable e incontable. Y no sé si esta riqueza me llevarán a apartarme de Dios por la carga que ahora tengo. Este hombre realmente, muchos estarían felices y contentos porque, oh, soy rico, recibí una herencia. Pero este hombre sensato dijo, no, porque ha venido más carga para mí, más responsabilidad. Y quizá esto pueda ser lo que me lleve a apartarme del Señor. Pablo dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, si tenemos lo necesario, debemos estar contentos. Hermanos, lo que tienes es lo necesario. Ahora, esto no es una licencia para vivir ociosos. No, trabaje y trabaje duro. Pero recuerde que hay prioridades. Trabaje más por las riquezas del cielo. La vida sencilla incluye aceptación de lo que Dios provee y evitar la codicia. Una vez más, Pablo no condena al tener bienes. Si Dios provee en su gracia, hermanos, no se nos demanda hacer votos de pobreza, como lo hacían estos frailes. Lo que sí él condena es un deseo inmoderado por los bienes de este mundo
que surgen de la insatisfacción por la falta de contentamiento. Vuelvo a citar a Juan Calvino, él dice, Pablo excluye los lujos y el exceso de la abundancia porque la naturaleza se conforma con poco y todo lo que va más allá del uso natural es innecesario. No que la amplitud en el uso de las cosas deba condenarse en sí, sino que el codiciar siempre es pecaminoso. Así que la meta suprema, hermanos, de un creyente debe ser amar y glorificar a Dios, no acumular bienes materiales. Al amar a Dios y glorificar a Dios, Él, si así lo quiere, puede bendecirnos con riquezas. Pero ¿sabe por qué? Porque Él sabe que podemos sobrellevarlas. Todas las cosas ayudan para bien. Y en tal caso debemos usarlas ¿con qué? Con el mismo objetivo. Si Dios me ha dado riquezas, ¿cuál es el propósito? ¿Ausentarme más de la iglesia? ¿Buscar menos tiempo para hacer mis devocionales? Al contrario, todo lo que me ha dado es ¿con qué fin? De glorificarlo a Él y disfrutar de Él para siempre. Nadie se satisface con bienes materiales, solo Dios puede satisfacer plenamente el alma de uno. Para concluir, hermanos, quiero dar unos principios para aplicar lo que hemos dicho a la luz de todo lo enseñado. Hermanos, de todo lo visto en esa enseñanza podemos extraer los siguientes principios prácticos que permiten a nuestra vida estar libres de desear los bienes materiales. En primer lugar, debemos reconocer conscientemente, hermanos, que el Señor es dueño de todo lo que tenemos. Hermanos, tu vida, tu tiempo, todo lo que tienes es de Dios. ¿Qué estás haciendo con ello? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás haciendo con ello lo que a ti bien te parece o estás haciendo con ello lo que Dios te dice que debes hacer para glorificarlo? Porque Dios te lo da, sí, para que lo disfrutes, pero para que lo disfrutes glorificando al Dios que tú amas. Hermanos, la vida del hombre es glorificar a Dios, es el propósito de nosotros y disfrutar de Él para siempre. Disfrutamos de las cosas. ¿Sabe cuál es la única manera de disfrutar de las cosas que Dios nos da? Cuando lo usamos para su gloria. Tú no puedes disfrutar, no me digas que puedes disfrutar de las cosas si tú no estás usándolas para la gloria de Dios. Somos simplemente administradores de sus bienes. Lo que se adquiere debe evaluarse en cuanto a su beneficio por la causa del reino o el hacer más eficiente un ministerio de uno. Y algún día, hermanos, ¿sabe qué? Daremos cuenta de lo que Dios nos ha dado por lo que hicimos con esta vida que Él nos ha prestado temporalmente. Un día estarás frente al augusto tribunal de Dios y ¿sabe qué te va a decir? Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Así que, hermano, si tú eres de aquellas personas que la porción ha sido más amplia, más demanda Dios te va a pedir, más te va a exigir Dios con lo que hiciste por Él. De hecho, un pobre impío y un rico impío, los dos van al infierno, pero tendrá mayor condenación el rico porque a él se le dio más y no lo usó para la gloria de Dios. Cuidado con lo que es de Dios, no hacer lo que Dios manda con esas cosas. En segundo lugar, como creyentes debemos cultivar un corazón agradecido, hermanos. Como Dios no nos debe nada, todo lo que recibimos de Él debe movernos a ser agradecidos, hermanos. Gracias, Señor. Nada merecemos. Todo lo que recibimos es porque tú así lo has querido. Tercer principio, tercera enseñanza. Los creyentes deben aprender a distinguir los deseos de sus necesidades, hermanos. Esto es otra cosa. Hay personas, hermanos, que piensan que suplir para caprichos y lujos son necesidades, hermanos. Este principio, si se sigue, aumentará mucho la cantidad de dinero disponible para la obra de Dios. Es decir, hermanos, ellos deben aprender a distinguir los deseos de la necesidad y así tendrán, Dios les bendecirá a su mano. Pero el codicioso se conoce porque no conoce lo que es el contentamiento, las carencias de las cosas que él cree necesitar. Oiga, lo que él cree necesitar, que él cree que merece, no lo dejan vivir tranquilo. Es que hay personas, hermanos, que se inventan necesidades. No son necesidades, se las inventan. Por ejemplo, usted ha escuchado personas, bueno, es que yo tengo un carro, pero yo creo que necesito uno más de marca. Uno más, no, él lo está alimentando. ¿Por qué lo quiere hacer, hermanos? No es que esté contento con lo que tiene, él quiere llamar la atención de los demás. Algunos dirán, yo no soy codicioso, lo único que espero es tener lo necesario. El problema es que no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos decir con el término necesario.
porque calificamos como necesario a cosas que no son necesarias, sino a caprichos. Como le decía, una mujer puede tener 10 pares de zapatos y ella puede decir, ay, es que necesito zapatos, no tengo. O sea que ella se está inventando necesidades, ella las tiene suplidas, pero ella piensa que merece más de lo que tiene. No está contenta con lo que tiene. En cuarto lugar, los creyentes deben disciplinarse para gastar menos de lo que ganan. Hay personas que gastan, es un ejemplo, hermano, nadie gana 100,000 pesos, pero se ganan 100,000 y gastan 200. Y mantienen cada día alcanzados porque gastan más de lo que tienen. Hermanos, la facilidad de comprar cosas a crédito se ha convertido en una serie de tentación como resultado de muchas personas que están desesperadamente hundidas en las deudas porque nunca podrán salir. Y la pregunta es, ¿por qué llegaron allí? Porque nunca estuvieron contentos. Hay personas que son impulsivas cuando llegan a un almacén. Simplemente ellos dicen, me gustó, lo necesito. ¿Cómo mueve la necesidad? Es por los deseos. Hermanos, la pregunta es, ¿debo comprar eso? ¿Lo necesito realmente? Porque muchas cosas que compramos no las necesitamos. En cuarto lugar, los creyentes deben disciplinarse para gastar, en quinto lugar y último, los creyentes deben dar con sacrificio al Señor. Hermanos, buscar el tesoro en el cielo por la obra del reino debe ser su más grande gozo y la fuente de mayor recompensa. ¿Sabe por qué, hermanos? Al dar para la obra es hacer tesoros en los cielos. Lo único que guardará nuestras almas de caer en el pecado, la codicia y de la mundanalidad es dedicarnos activamente a hacer tesoros en el cielo. Colosenses 3, 1 al 2, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si ustedes han nacido de nuevo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No tenemos un ojo solamente para las cosas de arriba, no para las de acá. Ustedes recuerdan a Moisés, hermanos. Moisés menospreció las riquezas de Egipto y el prestigio de ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque tuvo mayores riquezas que el vituperio de Cristo y nunca quitó su vista en el galardón celestial, dice en Hebreos 11, 24, 26. Moisés rechazó todo por seguir las cosas y hacer tesoros en los cielos, por ver el galardón en los cielos. Hermanos, yo te pregunto, ¿se puede decir de ti esto? ¿Se puede decir lo mismo de ti que lo que dice la Biblia de Moisés? Te pregunto, hermanos, para ir terminando, ¿en qué empleas tu tiempo en la semana que pasó? ¿En qué empleas tu tiempo? ¿A qué lo dedicas? Porque eso dice dónde está tu tesoro. ¿En qué empleas lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Cómo lo usas? ¿Para tus deleites o para que el reino de Dios avance? Examina, hermano, la naturaleza de tus pensamientos, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.